Alejado totalmente del realismo clásico y poseedor de una voz narrativa muy personal, Cristian Briceño es sin duda uno de los autores de esta nueva jornada que me llama más la atención, al que sigo con mayor entusiasmo. Desde que leí hace un par de años su libro de cuentos Todo es demasiado, que en realidad es su segundo libro de cuentos, y este año he disfrutado muchísimo de su nuevo libro, Su seguro servidor, publicado por Seis Barral. Justamente sobre este estupendo libro de relatos conversé con Cristian y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes, quiero recomendarles, sigamos leyendo. Y quiero recomendarles además la estupenda librería virtual Desdémona Librería. Pueden encontrarla en sus páginas de Facebook y de Instagram. Ahora sí, sin más preámbulos, los dejo con la charla con Cristian Briceño. Hola Cristian, primero que nada, gracias por tu tiempo y por permitirnos conversar sobre tu más reciente libro, Su seguro servidor, que ha sido publicado no hace mucho por Seis Barral. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Carlos, muchas gracias. Estoy muy agradecido por la invitación que me haces y muy contento también por esta segunda publicación que tengo en la editorial Planeta, ¿no? Muy contento que me hayan puesto en el sello Sig Barral, que para mí representa mucho de lo que ha sido mi formación literaria como lector, ¿no? Aunque, claro, he tenido otras publicaciones antes, generalmente de poesía, ¿no? Que es, digamos, el género con el que me inicié. Sí, es verdad, yo coincido. De alguna manera, bueno, de hecho es importante estar en un sello importante o grande como Planeta, Sí. pero el sello Seis Barral como que tiene algo especial, por lo menos para mí también, quizás por el catálogo, qué sé yo. Pero Sí. ahora que haces alusión a tus dos últimos libros, es decir, al libro anterior, Ujú. Todo es demasiado, pensaba justamente o recordaba ese libro y recordaba que una de las cosas que me gustó mucho es el manejo de las atmósferas. Sí, Creo que te lo comenté en alguna oportunidad. Eh, sí. y claro, me fascinó porque esta atmósfera medio oscura, no una oscuridad, digamos, física, ¿no? Sino más simbólica o más que tenía que ver con la interioridad de los personajes. Sí. Este libro nuevo, que también lo he disfrutado muchísimo, eh, también noto que también hay un excelente trabajo de la atmósfera, pero ya no de la oscuridad, o por lo menos no es lo que se me viene a la mente cuando leo el libro, Ujú. sino una atmósfera que tiene que ver más con, ¿cómo decirlo?, una especie de desolación, Sí. en algunos casos de mundos apocalípticos, ¿no? Ujú. Eh, ¿Cómo fue trabajar esto? ¿Fue consciente? Quisiera que me empezaras a hablar un poquito sobre eso. Claro, sí, Carlos. Claro, has sido consciente sobre todo porque algunos de estos, bueno, por lo menos un par de estos relatos, fueron trabajados durante la época en la que comenzaban los relatos del libro anterior, ¿no? Por ello hay como una continuidad y hay una familiaridad entre ambos libros, ¿no? Me parece que es como una especie de ciclo que espero también que pase, ¿no? Y que dé paso a su vez a otro tipo de propuestas que pueda haber, ¿no? Sí, con respecto a la oscuridad y a la atmósfera de los relatos, sí es algo consciente, ¿no? Me parece que es una oscuridad, pero a pesar de que hay una oscuridad en los ambientes, me parece que también hay eh, una riqueza, bueno, hay como una conciencia muy clara de mi parte en detallar mucho de esta oscuridad que puede haber, ¿no? En los ambientes en los que se desarrollan las historias, ¿no? Particularmente en uno de los relatos de este libro, Su seguro servidor, en un relato titulado Los trabajos, eh, se- el-
el cuento se desarrolla en una ciudad que ha quedado a oscuras, pero es una tiniebla densa en la que nada se puede ver así, uno encienda una vela o una fogata, ¿no? Me parece que a pesar de que no se describen los lugares, sí hay una descripción, digamos, sensorial de lo que los protagonistas perciben a su alrededor o de lo que suponen que hay a su alrededor, ¿no? Me parece que esta idea también vale para otros relatos, ¿no? Como en este que es el más largo del conjunto que se titula Es el futuro, ¿no? Donde precisamente es un ambiente apocalíptico, pero eh, es un ambiente en el que se espera una pronta desaparición, ¿no? Y donde también hay una descripción exhaustiva del entorno, pero no por ello trato de plasmar esta oscuridad, ¿no? Ujú. Claro, ahora que decías, menciona a los trabajos, que es este cuento Sí, que, claro, si no hay mucha descripción, como dices, uno que lee, el lector, no puede evitar sentirse, digamos, aprisionado por esa atmósfera, ¿no? De oscuridad, mm, y una oscuridad más, de alguna manera, manejada por un poder fáctico, digamos, ¿no? Que es el que, sí, de alguna manera, da ciertos momentos, minutos, segundos de luz, ¿no? Cada cierto día o cada cierto tiempo. Y sí, otra cosa que me parece fascinante de ese relato es la presencia de esta banda de ciegos, ujú, ¿no? claro, Ciegos además crueles, ¿no? Porque claro, digamos, que me hizo acordar al informe de ciegos, creo que así se llama, es un capítulo de Sombreros y Tumbas de Sábato. sí, Porque claro, en el caso de los ciegos, pues tienen la ventaja de saber moverse dentro de la oscuridad, ¿no? sí, Y eso se relata en el cuento. sí, Y hablando de personajes, eh, en la presentación del libro, que fue muy, muy, muy interesante, estuvieron magníficos tanto Majo como Ricardo, y mm, obviamente tú como autor también. Se habló de ciertos términos, ciertas sí, etiquetas, como el absurdo, ¿verdad? sí, Eh, y claro, si bien podría haber algunos elementos del absurdo, de la ciencia ficción incluso, sí, eh, yo me animaría a pensar, ya me corregirás tú si, que más que el absurdo de Beckett, a mí no sé por qué me resonaba, o me resonaba más en la lectura Kafka, digamos, ¿no? sí, Quizás un poquito más en el cuento Lo útil y tú. ujú, Es decir, los personajes están en una situación rara, extraña, ¿no? ujú, Pero al mismo tiempo hay una especie no de resignación, pero de normalizar eso que les acontece. sí, claro. Tienes toda la razón, ¿no? Ese cuento es, o sea, yo soy consciente de que es completamente kafkiano, ¿no? Por el ritmo, por la sintaxis, incluso por la parábola que se trata de, digamos, desarrollar con la narración, ¿no? Yo pienso que es un cuento digamos, de aprendizaje, ¿no? Yo todavía soy un autor que está aprendiendo, digamos, a escribir y a encontrar su tema, ¿no? Este, en ese sentido, este cuento es, o sea, revela mucho de mis influencias, ¿no? Ayer en la presentación del libro no mencioné a Kafka porque me pareció que era algo obvio, ¿no? También se puede ver en el primer libro en mi primer libro de relatos con Planeta, en el anterior, en Todo es demasiado, ¿no? Con textos, breves, ¿no? Sobre todo creo que la brevedad también es una marca que el lector asiduo de Kafka puede reconocer, ¿no? Como una de sus virtudes también. Y como ya dije, esta intención de hacer una parábola, ¿no? Así que tienes toda la razón con respecto a ese cuento y con otros cuentos, o con pasajes de otros cuentos, ¿no? Sí, lo kafkiano es fundamental para mí, ¿no? Además de otros autores, algo más modernos y que escriben en lengua inglesa, como
Mark Lehner, por ejemplo, o como George Saunders, incluso como Jonathan Franzen o como Foster Wallace, ¿no? Que también han sido influencias para mí, ¿no? Ujú. Ahora, Sí. digamos, si bien ayer en la presentación se mencionó esto de del absurdo, en fin, estos Sí, rótulos, eh, sí. y que quizás no se ajusten del todo, ¿no?, a lo que tú haces, Ujú. más eh, que, digamos, libros de aprendizaje, yo creo que ya has encontrado, por lo menos hay una voz muy particular, porque cuando leo tus libros, me es difícil encontrar símiles, digamos, ¿no? Es decir, me parece que tienes ya una voz bastante personal. Eh, Claro, pero lo que iba es que lo que sí más o menos se puede tener claro, que resultaría obvio también decirlo, es que sí estás totalmente de el realismo o lo que conocemos como realismo, ¿no? Cuéntame un claro. poquito cómo así te desmarcas de ese realismo. Tiene que ver, me imagino, con tus lecturas. Sí, sí, es algo que a menudo le digo, ¿no? El realismo no va mucho conmigo porque no me siento seguro eh, en ese ambiente, ¿no? No me gusta hacer algún tipo de referencias, digamos, a mi realidad inmediata, ¿no? O sea, no podría escribir un cuento que transcurre en mi barrio o en el centro de Lima, por ejemplo, porque yo mismo no lo sentiría tan completo como querría, ¿no? Me cuesta un poco aprender ese tipo de realidad, ¿no? Es por eso que en mis cuentos prescindo de cualquier tipo de referencia geográfica, pero sí hay mucho de referencia a la cultura popular, por ejemplo, a marcas de bebidas, de ropa, no sé, ideologías un poco en desuso, como en el segundo cuento, me parece, en el que se alude un poco a la vida de una pareja de hermanos rusos, que recuerda un poco el comunismo con nostalgia, ¿no? Y esas cosas, ¿no? Esas cosas un poco vanas como marcas de ropa o de comida, me parece que para mí son más reales que una descripción pormenorizada, como puede hacer Balzac de un salón o de una ciudad, ¿no? Ujú. Es verdad. Sí, Digamos, los escenarios donde transcurren las historias no son nombrados. Uno por ahí se puede animar a especular, ¿no? Más o menos sí. tenemos la idea de que puede ser en Rusia o lugares cercanos, y invierno, un invierno frío, ¿no? En varias de las historias. Claro, Pero que, sí, perdón, dime. no, querías tú Ah, no, complementar. sí, no, sí, que claro, para seguir con este tema de las referencias en el último cuento del libro anterior, tampoco se hacía ningún tipo de descripción, pero en una parte hablaba de un río y de un puente, ¿no? Que pues, podría ser un escenario que se emparente un poco con el centro de Lima, ¿no? Con esta visión un poco que tenemos de esa zona, ¿no? Sí, solo era para decir eso. Eh, que lo que quería preguntarte era esta presencia, si bien no hay referencias como muy bien apuntas, y quienes hemos leído Sí. notamos, eh, geográficas, Mm, eh, sí hay una presencia como guiños, por decirlo de alguna manera, de lo sí. peruano o de personajes peruanos, Mm. que no son los protagonistas, pero que aparecen ahí y tienen cierta presencia, ¿no? Eh, Cuéntame un poquito sobre eso. ¿Cómo se te ocurrió eso? Me parece un detalle eh, Sí, santísimo. claro, claro, lo uso más como algo exótico, ¿no? O sea, yo sí quiero a mi país
y en un par o en tres, creo, de estos nuevos cuentos, he tratado de insertar por ahí algún tipo de referencia que tenga que ver con el Perú, ¿no? Pero como digo, son referencias mínimas, no me siento muy seguro, digamos, analizando nuestra realidad o las cosas que nos representan, ¿no? Sino son simplemente marcas, ¿no? Marcas que están ahí por los cuentos, flotando en unos cuentos. Claro, sin ánimos de entrar a hablar polémicas, entre paréntesis, estando en cierta crítica o cierta gente que exige casi a un autor, ¿no? Tocar temas nacionales, ¿no? Esto de la literatura local, nacional. Me Sí, pareció una buena vuelta de tuerca como, eh, bueno, esta es la referencia, este es mi cable a tierra de lo peruano, ¿no? No necesito más, digamos, por decirlo de alguna manera. claro. Sí, Eh, sí, exacto. Ahora, otra cosa que también eh, me parece que también es tu sello de agua, por decirlo de alguna manera, es Ujú. el trabajo del lenguaje, es decir, eh, es algo fundamental en tu escritura. Incluso me debería decir más allá de los argumentos, digamos, ¿no? Construir a partir del lenguaje. Cuéntame un poquito sobre eso. Sí, yo creo que eso se le podría un poco achacar a mi formación como alumno de literatura en San Marcos, pero más allá de eso, por las lecturas que tuve durante esa época de formación, ¿no? Yo no soy un lector precoz, ni mucho menos, ¿no? Empiezo a leer, digamos, de una manera más metódica a los 20 o 21 años, ¿no? Y recuerdo que leía mucha poesía del Siglo de Oro, ¿no? Y me gustaba mucho Quevedo, y como me gustaba Quevedo, empecé a leer también sus obras en prosa, ¿no? El Buscón y con más énfasis, un libro muy hermoso de él que se llama Los sueños y discursos, ¿no? Quien lee este libro se va a dar cuenta de la complejidad del lenguaje de Quevedo, ¿no? Digamos que ese es el origen. Y después de todas mis lecturas, me parece que me gusta mucho esta prosa compleja que pueden tener autores posmodernos como John Barth o Donald Bardeen o William Boltman, ¿no? Esta frase larga que te invita a leerla varias veces y por ello a degustarla y a encontrar todas las cosas que puede tener, ¿no? Toda esta ingeniería que tiene la sintaxis del español y que es tan bella y tan sonora, ¿no? Así que la respuesta corta sería que digamos, este trabajo en el lenguaje viene de mis lecturas poéticas, ¿no? Ujú. Es verdad, digamos que ahí eh, resalta, digamos, el empleo de oraciones largas, ¿no? Claro, Y que, se mezclan, ¿no? Con claro, las cortas, ¿no? Digamos que de eso se trata un poco el funcionamiento de la prosa, ¿no? ujú, claro, pero como tú dices, esas oraciones largas te invitan justamente a una relectura que podríamos llamar gozosa, en el sentido de descubrir por ahí otros significados adicionales, ¿no? Y al mismo tiempo la música de las frases, ¿no? De la oración misma, ¿no? Y además, para otros lectores, incluso el engranaje, ¿no? De la construcción, como tú dices, ¿no? Que también es para muchos algo disfrutable, ¿no? Claro, sí, supongo que para algunos es algo placentero y para otros es algo de una complejidad un poco innecesaria o aburrida, ¿no? Como un poco parodio al final del cuento que se titula Mi seguro servidor, que es el que da título al libro, ¿no? En el que el narrador dice que o sea, que ya no quiere continuar con su discurso porque sabe que en esta época la gente se aburre un poco leyendo, ¿no? Que prefiere otros medios
para acercarse a la información, ¿no? Bueno, que también es válido, ¿no? Ahora la gente ve muchas series, películas creo que un poco menos. También hay una narrativa muy buena en los videojuegos, por ejemplo, pero siempre la lectura creo que va a ser o el libro va a ser un artefacto supere, digamos, esto. Bueno, eso es lo que yo creo como lector, ¿no? Podrán haber personas que opinen distinto, ¿no? Ujú. De hecho, ahora que mencionas ese guiño al final de este cuento, Sí, su seguro servidor, que es esta carta, ¿no? Que le envía a una señora que ha perdido a su hijo de manera traumática y sí. bueno, le ofrecen un servicio, una sustancia que le va a eliminar ese dolor. Y claro, al final a ese juego muy lúdico que tú recuerdas, me hizo recordar otro juego también lúdico, o por lo menos según mi lectura, que Sí, está en cuento Versus, ¿no? Los sí, Versus, eh, que es que descubren que estos seres, por decirlo de alguna manera, pueden contagiar, ¿no? Un mal que tiene que ver con la imposibilidad de no escribir otra cosa que no sean novelas de más de 500 páginas sobre temas de moda. claro. Sí, sí, un poco, es una burla sana, creo, es una burla un poco la literatura oportunista a las modas, ¿no? Que también es una literatura válida, ¿no? Yo soy un gran admirador, por ejemplo, de toda esta literatura, digamos, trivial o de folletín que tuvo su apogeo a mediados y a finales del siglo XIX, ¿no? En su época, toda esta literatura era muy mal vista, por comercial, por sencilla, por fácil, pero es una muy buena literatura, ¿no? Yo le tengo mucho, mucho cariño a estos grandes autores de esa época, ¿no? A toda esa literatura de folletín, ¿no? En ese cuento de los versos trato de ser un poco gracioso, ¿no? No sé si me haya salido. Oh, sí, sí, definitivamente sí. Y lo que además me hizo recordar, o recordé mucho también este cuento, no solamente ahora, sino el día de la presentación, porque tú mencionaste hacia el final, Sí, eh, diste luces de un nuevo proyecto y sí. creo que decía que una novela grande, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, definitivamente lo próximo que voy a publicar, no sé en cuánto tiempo, espero que sea en un año eh, o poco más, va a ser una novela, ¿no? Con un tema que me apasiona mucho, que es esta leyenda medieval de la cruzada de los niños, ¿no? Que ya de por sí es algo absurdo, ¿no? Y que, bueno, la leyenda a grandes rasgos cuenta que Jesús se le aparece a un niño francés, y le ordena que reclute a otros niños y que vayan a recuperar las reliquias que estaban en manos de los turcos en Jerusalén, ¿no? Y estos niños al final van muriendo en el camino hacia Jerusalén, de enfermedades, se pierden, al final quedan unos pocos y los toman como esclavos, unas personas que estaban por ahí. Y es una historia bastante eh, ah, rara, ¿no? Extraña, y creo que da para mucho, ¿no? Ya se ha tratado en otros libros, como Las Puertas del Paraíso de Andreyevsky, Matadero 5 en algunas partes, ¿no? Matadero 5 de Vonnegut, y, y en La Cruzada de los Niños de Marcel Schott, ¿no? Entre otros, ¿no? Ujú. Claro, y es Ahora un proyecto que espero que sea extenso, ¿no? Ujú. estaremos atentos entonces. Eh, y por más, por lo que escucho, bueno, va más o menos en la misma línea de tus otros libros, ¿no? Lo que me hace recordar también, ahora que mencionabas esto, es las referencias bíblicas que aparecen también en este libro, ¿no? Sobre todo en este cuento llamado En el corazón de los sencillos, ¿no? Sí. Que, digamos, utilizas también esas referencias bíblicas para elaborar este cuento, ¿no? Este engranaje. Claro, sí, es como un tríptico de la infamia, digamos, ¿no? En el que trato de darle vuelta un poco a las historias,
a las que estamos acostumbrados, ¿no? Me parece que aborda la historia de Esaú y Jacob, la de los dos ladrones a quienes crucifican junto a los lados de Jesús, y al final la historia de David y Goliat, ¿no? Siempre un poco dándole vuelta, digamos, dando una vuelta un poco a la perspectiva, ¿no? No siempre los que aparentemente son buenos, lo son, ¿no? Yo, por ejemplo, yo creo en Dios. La figura de Jesús para mí es bastante potente, ¿no? Pero no por eso soy católico. O sea, yo descreo completamente de la iglesia, porque como toda institución que tiene poder, obviamente se pervierte y se corrompe, ¿no? Pero también creo que Jesús no está monopolizado por la iglesia, ¿no? Cualquiera puede tener una fe privada, una fe particular, ¿no? Y por eso me permito un poco ser, no sé, algo iconoclasta con estas historias, ¿no?